Shalom Israel, saludos. Esta ocasión nos permite nuestro Elohim compartir Perashá Ashavua, la porción de la semana a estudiar que se encuentra en Sefer Devarim, capítulo 12, versículo 11 al 25. Perashá, porción titulada Ekeb. Esta porción empieza de esta manera. Capítulo 7, versículo 12. Beaya Ekeb tishmeun et amishpatin aelet ushmarten baasiten otan beshamar Adonai Eloheja leja el et averit beet ajeset asher nishva la boteja. Y será por motivo de que ustedes van a acatar estas leyes y cuidarán de llevarlas a cabo, que Elohim también cuidará de conservar contigo el pacto y el favor que les ha jurado cumplir a vuestros padres. Y será por motivo, otra versión que tengo aquí, y será la recompensa. ¿Qué significa literalmente talón? Pero talón es aquello lo cual con lo que caminamos, avanzamos y nos lleva a un sitio, y según avancemos llevaremos o llegaremos a tener la recompensa. Hay un motivo que te lleve por esa recompensa. Pero bien, no vamos a centralizarnos en este punto. Ya en otras ocasiones nos ha permitido el Eterno profundizar un poco en la palabra Eked. Esta ocasión me gustaría tomar uno de tantos puntos a tratar en esta perashá, porque esta porción nos aporta bastantes cosas invaluables. Invaluables en el sentido de son de gran aportación, que no tiene precio esto. Para aquel que es del pueblo de Israel, que ha entrado al pueblo de Israel, que ha entrado al pacto, que ha comprendido el propósito del Creador para con su pueblo, para con toda la creación, llega a este punto y aprende verdaderamente los propósitos del Creador. Y con respecto a esto, vamos a tratar acerca de el capítulo 8, versículo 2 al 5. Realmente el capítulo 8, versículo 2 empieza de esta manera: recordarás. Estamos hablando que Moshe Rabenu está hablando 40 años después de haber pasado el suceso del becerro de oro, 40 años de haber salido de Eres Misraim, de la esclavitud. 40 años después está tratando este tema y les habla de esos 40 años. Moshe Rabenu, capítulo 8, versículo 2 dice: recordarás todo el camino por el que te ha llevado el eterno Elohim. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para conocer lo que hay en tu corazón. ¿Se observará sus mandamientos o no? Es decir, que tienes que recordar toda tu vida las circunstancias que pasan, que no son circunstancias malas, sino son circunstancias que el Eterno permite en todo tu desierto para probarte, para ver qué hay en tu corazón, para afligirte, para probarte, para conocer qué hay en ti, en toda tu estadía sobre esta tierra, sobre el desierto que el cual te lleva, para llevarte a la tierra la cual prometió a nuestros padres. Ahora bien, dice el versículo 3, te afligió y te dejó padecer hambre. Entonces te alimentó con el maná que no conocías ni conocían tus padres, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno vive el hombre. Tu vestido no se gastó sobre ti y tu pie no se hinchó estos 40 años. Es decir, que en todas las circunstancias que te lleva el Eterno, te sostiene. En todo tu tiempo de formación, de prueba, de conocer qué hay en tu corazón, si has de guardar o no, si has de hacer su voluntad o no, todo ese tiempo te sustenta el Eterno. Dice versículo 5, sabrás en tu corazón que así como castiga un hombre a su hijo, así el Eterno tu Elohim te castiga. Bien,
es tener la capacidad de recibir las dificultades, el sufrimiento por amor, la constancia, la confianza en Elohim, el amor a Elohim. Como declara en su correspondencia Yohanan, en su primera correspondencia, expresa que los que aman a Elohim guardan sus mandamientos. Pues bien, también como está escrito, el justo por la emuná vivirá, por la rectitud, por la justicia, por su emuná en el Eterno. Es que va a pasar toda esta circunstancia. Aquí está hablando 40 años después, sin contar el tiempo de sufrimiento que llevaron de esclavitud en Misraim. Abraham Avinu preguntó al Eterno, ¿cómo sabré que habrás de bendecirme? Boreolán le responde, de cierto, tu descendencia será esclava 400 años en otra nación. Tu descendencia. Es decir, que eso empezó a contar desde Isaac, no hasta que entraron en Misraim, no hasta que Jacob fue a Misraim cuando lo mandó traer Joseph. Desde el momento que estuvo como extranjero, como peregrino, Isaac su hijo. Esta porción nos enseña así: recordarás, recordar todo el camino, todo lo que ha sucedido y cómo nos ha sustentado el Eterno, porque no solo de pan vive el hombre, no solamente se trata de comer en la vida. Tenemos tanto del Eterno, principalmente su palabra, para vivir en esta vida, para llevar la trayectoria. Shaliach Shaulo envía una correspondencia a los Romillín en el capítulo 8, al parecer es versículo 28, que habla que sabemos que a los que amamos a Elohim, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. El Eterno tiene un propósito y a los que aman al Eterno, todas las cosas le ayudan a bien. Aquella frase tan conocida dentro del pueblo, Gansule Toba, aún esto es para bien. Pero vamos a ver lo que está expresando Shaulo. Shaulo está expresando aquí, sabemos, es decir, ya experimentamos, ya lo vivimos. No se trata de ser positivistas en las dificultades y decir a mente cerrada, a ojos cerrados, a la manera de decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, tú confía en el Eterno, no se trata de eso, se trata de vivir el momento que tú amas al Eterno y que tú sabes que esto te va a ayudar y entonces no lo tomas a una manera positiva, una manera optimista, sino una manera que tú sabes que eso verdaderamente te ayuda bien, que esas dificultades son necesarias. Toda corrección es necesaria. Todo el camino que te lleve por el desierto es para probarte, incluso para afligirte, te va a permitir padecer hambre. Quiere ver qué hay en tu corazón, si has de obedecer o no sus mandamientos. Tienes que comprender entonces la constancia, les expresaba hace un momento, la confianza en tu Elohim, el amar a tu Elohim, valorar los caminos difíciles, son necesarios. Son necesarios esos caminos difíciles. Se requieren para tu vida. Verdaderamente expresa en la correspondencia a los Ibrí. Acerca de esto nos habla. En el capítulo 12, en el versículo 1 hasta el 11, expresa algo relacionado con lo que les estoy expresando. Dice versículo 1 del capítulo 12 de la correspondencia a los Ibrí: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, tanto el pecado y tanto el no confiar en tu Elohim, que es el peso, que es lo que te va a cansar cuando no tienes confianza, cuando no tienes definido, cuando no has aprendido que todas las circunstancias que pasan son más allá de que te ayudan para bien, sino que son necesarias, son parte de la vida que el Eterno te otorga para conocer qué hay en ti. Y independientemente también te despojes del pecado que te asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la emuná, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Versículo 3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para vuestro ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yahshua Mashiach comprendía su propósito. Cita en otra parte la carta a los Hebreos, que por medio del sufrimiento aprendió la obediencia. El autor y consumador de la emuná, el Mashiach, el ungido, el hijo de Elohim, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Versículo 4 del capítulo 12 de Ibrí. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Adón, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Adón al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina de Elohim, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, versículo 9, tuvimos en nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos bien les parecía. Pero este para lo que nos es provecho, para que participemos de la santidad. Esta formación, esta corrección, esta disciplina nos es para que participemos de la santidad. Es decir, nuestros padres nos corregían como bien les parecía, como ellos creían, para que tuviésemos una vida correcta. Pero esta corrección es para que participemos de la santidad, del apartamiento, de la distinción, porque sin santidad nadie mirará a Elohim. De esta manera entonces dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando tú amas al Eterno, cuando tú tienes una confianza en el Eterno, guardas sus mandamientos y comprendes el propósito. Lo vemos en Shemot 26, cuando empieza a hablar a Sere Adibro, las 10 sentencias. Entre las 10 sentencias dice que hace misericordia a los que le aman, a los que guardan su pacto, a los que han comprendido, a los que saben que es necesario toda corrección, toda circunstancia, toda prueba, todo aquello lo cual nos lleva a perfeccionarnos para el propósito para el cual hemos sido llamados y también puestos sobre esta tierra. Vean cómo expresa atrás en el mismo libro, en la misma correspondencia a los Ibrí, en el capítulo 10, en el versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Elohim,
obtengáis la promesa. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para preservación del alma. Esto es lo que necesitas, Israel. Esto es lo que nos está enseñando como introducción. Recordarás todo el camino por donde te ha llevado el Eterno. Sigue recordando el camino por donde te ha llevado el Eterno y que ha sido necesario. Lo que viene más adelante, el Eterno sea misericordioso como hasta este día, pero lo que viene más adelante no lo vas a ver de una manera optimista o positivista. Lo vas a ver de una manera necesaria para tu vida, para tu camino, para que tú lleves a ti, a tu descendencia, a tu alma, al lugar que el Eterno ha preparado para cada uno de los que le aman, de los que esperan en Él, de los que esperan sus promesas y su propósito. Y más allá de esto, vemos que esto te lleva a algo más, no solamente a recordar el camino, a saber qué es necesario. Esto te lleva a algo más. Regresando al capítulo 8 que leímos, capítulo 8 de la Perashá Shavua, capítulo 8, versículo 2 al 5, veamos el versículo 6. Observará los mandamientos del Eterno tu Elohim para ir por sus caminos. Es decir, guardar los mandamientos es para ir por sus caminos. Y vean lo importante, y para temer de Él. Temer de Él. Verdaderamente hay que comprender qué es esto. Incluso en el capítulo 10 trata este tema nuevamente, vuelve a tratar este tema. Vamos a comprender acerca de el Iaret, el temer, Ira Shammai, el temor al cielo. Dice de una manera de pregunta, pero afirmando Moshe. 10:12, capítulo 10, versículo 12. Ahora, oh Israel, aquí está la pregunta: ¿qué pide el Eterno tu Elohim de ti? Solo que le temas. Hace un momento estábamos hablando de amor, pero aquí está poniendo por principio que le temas. Dice: ¿qué pide el Eterno tu Elohim de ti? Solo que temas del Eterno tu Elohim, que te conduzcas en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, lo esencial es que le temas y te conduzcas por sus caminos, y eso te va a llevar o va a dar evidencia de que le amas y por ende le vas a servir. Porque una cosa es hacer las cosas por hacerlas y otra cosa es por servir al Eterno. Un servicio. Un servicio es hacer algo para alguien. Y en este caso es hacer algo para no por el Eterno, sino para el Eterno. No es por Él, sino para Él. Así entonces comprendemos el tema y haré temer al Eterno. Lo podemos ver de dos maneras. Uno que es el más elevado y el otro que es más sencillo. El más sencillo lo habla en el capítulo 11 de la misma Perashá, capítulo 11, versículo 6, donde Moshe Rabenu les recuerda lo que le pasó a Datán, lo que le pasó a Abirán, cómo se abrió la tierra, cómo también al descendiente de Rubén le acontece el mal. Es decir, recuerda esto, o sea, que haya un temor de que te puede venir el mal si tomas esos caminos, si eres rebelde, si eres de aquellos que quieren sublevar a los demás, si eres de aquel que no quiere estar unido como un solo pueblo, si eres de aquellos que quieres dejar a un lado la corrección, si eres de aquellos que quieres dejar a un lado el tener la voluntad del Eterno primero antes que la tuya. Verdaderamente, si tu voluntad quieres que sea primero antes que la del Eterno, estás lejos. Y entonces dice, acuérdate qué le pasó a Datán, qué le pasó a Abirán, qué le pasó al descendiente de Reubén. Se abrió la tierra, los tragó. Ese es un temor de miedo. Pero, y haré el temer al Eterno, como bien se conoce dentro de Israel. Todo depende del cielo. Todo debajo del cielo depende del cielo, es decir, depende del Eterno. Lo único que no está en manos del cielo es el temor al cielo.
El temor a Elohim, el respeto a Elohim, eso no está en manos de él, sino que tiene que ser de cada una de las personas. Entonces por eso va más allá de amarle, de hacer su voluntad, sino lo primero, ¿qué es lo que pide de ti el eterno tu Elohim? Israel, ¿qué pide de ti? Que le temas, que te conduzcas por sus caminos. Y después ya te habla que lo ames, que le sirvas, que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide de ti, oh Israel? Recuerda que la semana anterior hablaba, Shema Israel, escucha Israel, el eterno tu Elohim, uno es. Ahora le está diciendo, oh Israel, ¿qué pide el eterno? A Israel está hablando otra vez y le está diciendo, solo que le temas. Si tú le temes al Eterno, de ahí se va a desprender todo. No el temor el que hablamos del capítulo 11, versículo 6. Ahora estamos hablando capítulo 10, versículo 12, acerca del temor al Eterno. Verdaderamente es el grado más elevado es que de ti mismo nazca. No porque tengas temor al castigo, no porque tengas temor a que te vaya a acontecer algo malo, a que vaya a venir una maldición sobre tu generación, a que te vayas a empobrecer, a que tu esposa sea infértil, a que esto, a que aquello, a que no tengas economía. No lo vas a hacer por eso. Ese es un temor que probablemente Moshe también trató de introducir y dar a conocer a manera de precaución para aquellos que no tuvieran la sensatez, al menos en lo físico lo vieran, pero a los que los llevó a lo espiritual, les dijo Israel, lo que pide de ti solo es que le temas, que tengas una reverencia al cielo, temor al eterno, respeto a él. Es decir, que de ahí, de que tú recuerdes todo el camino, lo esencial, lo que te va a hacer recordar ese camino y tomar con sobriedad todas las circunstancias de la vida, que parecieran ser malas, pero son necesarias esas correcciones para que alcances la santidad, para que alcances la promesa, para que alcances el propósito del Eterno. Lo que va ligado a ello es Yirá Shammai, el temor al cielo, el temer al Eterno, respetar al Eterno. Verdaderamente todo lo que hagamos con Kavaná, con la intención, con el propósito verdadero, nos va a llevar verdaderamente a cumplir el propósito del Eterno. Que el temor del cielo sea en nosotros. La jactará de esta semana la encontramos en Sefer Yeshayahu, en el capítulo 49, versículo 14, hasta el capítulo 51, versículo 3. Esta porción, en el capítulo 49, 23, nos expresa que reyes serán tus servidores, tus princesas serán tus nodrizas, con el rostro en tierra se posternarán ante ti, ante el polvo de tus pies lamerán. Entonces sabrán que yo soy el Eterno, que aquellos que depositan su esperanza en mí jamás serán humillados. Esto nos expresa Yeshayahu Anabí. Pero más adelante expresa esto. En el 51 dice, así ha dicho el Eterno, ¿dónde está el acta de divorcio de su madre con el cual yo la he enviado? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Es decir, no es porque yo desposee a su madre, no es porque yo los vendí con mis acreedores que los acreedores, sino dice, es por sus iniquidades que han sido vendidos, es por sus pecados que han sido enviados. Es esto. Es decir, la culpa no fue mía, la culpa es de ustedes. No tuvieron confianza en mí, no tuvieron reverencia y temor a mí, no me amaron. Y por ende también así no pudo existir temor a mí. Y cierra entonces el profeta de esta manera. En el 50:10 expresa así. ¿Quién entre ustedes teme al Eterno al escuchar la voz de su siervo? Aunque haya caminado en la oscuridad sin luz, para sí, que confíe en la palabra del Eterno y se apoye en su Elohim. ¿Quién entre ustedes teme al Eterno al escuchar su voz, la voz de su siervo? Aunque haya caminado en la oscuridad sin luz, para sí, que confíe en la palabra del Eterno y se apoye en su Elohim. Es decir, se va a apoyar en su Elohim y que confíe en la palabra, en todo el Tanaj. ¿Quién de ustedes teme al Eterno?
Confía en lo que habló Yeshayahu, confía en lo que habló Yirmiyahu, en lo que habló Yehezkel, en lo que habló Obadía, en lo que habló cada uno de los que participaron en todo el Taná, que confíe en ello. Y aunque haya caminado en la oscuridad sin luz para sí, que confíe en la palabra del Eterno y se apoye en el Eterno su Elohim. Eso lo va a llevar a Israel a su propósito. Es necesario que tengamos disciplina, es necesario que seamos disciplinados, que verdaderamente nosotros sepamos aceptar la voluntad del cielo por temor al cielo. Recordemos a David Amele, cuando andaba huyendo de su hijo Absalón. Llegó Shimei y lo empezó a maldecir. Entonces uno de sus siervos dijo, sacó la espada y acabó con él. David Amele le dijo, no, espérate. Si él maldice es porque el Eterno se lo ha permitido. ¿Cómo? Había perdido el reino, había tomado a su hijo a sus mujeres, su hijo lo andaba persiguiendo, todo estaba mal, completamente mal estaba todo. ¿Cómo por qué perdonarle la vida a este hombre? Tu siervo simplemente le dijo, saco la espada y acabo con él. David Gamel le dice, no. El Eterno me mandó a decir esto con el profeta, que había de pasar esto y esto y esto para mi formación, que mi pecado había sido borrado, que no iba a ser, que no iba yo a morir, que mi pecado había sido absuelto, pero que yo necesitaba una formación, que yo necesitaba corrección, que verdaderamente yo tenía que ir por el camino, que tenía que recordar todo el camino por donde me llevó el Eterno, para que al fin de mis días yo recuerde siempre todo el camino por donde me llevó el Eterno y el temor al Eterno siempre está en mí. David Amele no reaccionó en ese momento, cuando las cosas estaban pésimas, cuando las cosas estaban mal, no actuó por sus impulsos, sino que tuvo temor al cielo y dijo, si él maldice es porque el Eterno se lo ha permitido. Pero bien, gran mérito alcanzó David Amele en esta situación, pero al final de sus días le dijo a Salomón, acuérdate cómo Shimei me maldijo. Tú sabrás qué hacer con él. No dejarás descender sus canas sin sangre al Sheol. Shlomo le dice que se vaya a cierta ciudad y que allá construya su casa y que no salga, que el día que salga ciertamente morirá. Y en una situación a Shimei se le escapan sus siervos, y sale a buscarlos a otra ciudad y se entera Shlomo y lo encuentra y entonces su propia sangre cayó sobre su cabeza por culpa propia. Todo llega a su tiempo. A cada uno le llega lo que el Eterno le tiene preparado. No actúes tú en las circunstancias, no trates de hacer tú lo que el Eterno pone en cada una de las personas. Ten temor al Eterno, toma la disciplina del Eterno, obedece la disciplina del Eterno. No trates de hacer tú el trabajo que hace el Eterno y tendrás beneficio y tendrás bien. Si el Eterno dice, David Gamele, si Simei maldice es porque el Eterno se lo ha permitido, porque el Eterno se lo ha puesto. El Eterno es quien pone y quien quita, el que hace la voluntad. No seas hallado o hallada, encontrado, haciendo en contra de la voluntad del Eterno. Que el favor del Eterno sea con cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros verdaderamente alcancemos a servir con amor al Eterno, con confianza a nuestro Elohim, sabiendo que es necesaria la corrección y sabiendo que lo esencial que pide y demanda el Eterno de cada uno de sus hijos, de su pueblo, es Irá Shama, temor al cielo. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.